Buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros contar con su participación en nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Ana Paula Franco y soy la coordinadora de la Aceleradora de Negocios de la Universidad de Anáhuac, quienes junto con, obviamente, la universidad y Cisco, estamos en la última sesión de nuestra serie de webinars Mindset Anáhuac. Como saben, muchos de ustedes hemos tenido durante las últimas 4 semanas una inmersión en las nuevas tendencias de tecnología, porque estamos realmente convencidos de que hay que saber estas herramientas, saber utilizarlas y utilizarlas precisamente como habilitadora que puede ser para promover el bien y promover un desarrollo de la sociedad. El día de hoy vamos a hablar acerca de transformación digital para terminar con esta serie en la que hemos platicado acerca de IoT, en la que hemos platicado acerca de ciberseguridad y de la tecnología como habilitadora de la nueva normalidad. Y en esta ocasión es para nosotros un verdadero placer tener la participación de Mauricio Moreno, quien es el director de desarrollo de negocio para sector público en Cisco Systems. Él es ingeniero de profesión, graduado de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde posteriormente obtuvo su maestría en Ingeniería Electrónica con especialización en tratamiento digital de señales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de las TICs, ya que estuvo en 2003 en las filas del sector público del Servicio de Administración Tributaria del SAT y en la organización en donde alcanzó la posición de CTO, contribuyendo a la transformación digital de esa crítica institución. Posteriormente, Mauricio se integró en 2013 a IBM como consultor Associate Partner para sector financiero, trabajando en la introducción de arquitecturas y tecnologías innovadoras en la evolución de bancos mexicanos. En Cisco, Mauricio dedica con gusto su tiempo y su pasión por la tecnología a contribuir con los gobiernos, instituciones educativas y de salud en hallar mecanismos de mediano y largo plazo que contribuyan a la solución de sus retos estructurales a través de la transformación digital, capitalizando el liderazgo que Cisco tiene en materia de innovación tecnológica. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo al público. Ana Paula, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, al contrario, a la Universidad Anáhuac y sobre todo a esta iniciativa tan ingeniosa, tan necesaria y tan adecuada en estos momentos. Celebramos muchísimo a nombre de Cisco y a título personal que se tengan estas conversaciones estratégicas y sobre todo, bueno, aprovechar y capitalizar la existencia de esta comunidad tan nutrida, tan armoniosa y tan relevante, ¿no? Que se congrega alrededor de estos temas. Entonces, bueno, pues aprecio mucho la invitación. Es un honor tener la posibilidad de cerrar este pequeño ciclo de charlas con Cisco. Y me tocó el tema más divertido, ¿no? Es un tema que yo disfruto mucho, es un tema en el cual vivo todos los días y que me parece más que nunca relevante en la actualidad tan caótica que vivimos. Entonces, les pediría que me acompañaran los siguientes 40-45 minutos. Me voy a permitir apoyarme de una presentación que voy a compartir ahora, a tener esta charla en la que vamos a hablar posiblemente muy poco de cosas técnicas, vamos a hablar más bien de estrategia, vamos a hablar más bien de mindset, ¿no? Por eso me encanta la palabra de los webinars. Vamos a hablar del marco de referencia basado en tecnología, pero que se está transformando de manera muy dramática en las épocas recientes, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia. Entiendo que tendremos al final la posibilidad de interactuar, de hacer algunas preguntas, de tal forma que trataré de hacer la presentación lo más sustancioso que se pueda y así tenemos chance de echar una platicadita al final, ¿no? Bueno. Déjenme ponerle aquí modo de presentación. Iniciar. Ya estamos. Este es un lienzo de Kandinsky. Algunos de ustedes lo van a reconocer, a lo mejor lo habrán visto en alguna revista, en algún museo. Bueno, hay varias representaciones similares de una misma serie que se llama Improvisación. Me parece que viene muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo, en los cuales una contingencia sin precedentes ha obligado a las organizaciones pequeñas, medianas, grandes, privadas, públicas, de todo el mundo a improvisar, ¿no? Y en muchos casos,
las organizaciones, las dependencias y los países que han descansado más su estrategia de consolidación en la transformación digital han sido más exitosas. Platicaremos de tres grandes conceptos. El hilo conductor de la charla me gustaría que la fuéramos llevando alrededor de tres ideas. Primero vamos a hablar un poco de esta idea o de esta palabra tan utilizada y muchas veces tan poco entendida, que es la disrupción. Hablaremos de la disrupción en su contexto digital y de la disrupción en su contexto crítico, en el amparo de una crisis como la que estamos viviendo. Hablaremos de la transformación, aquí sí muy enfocada, como ya lo decía Ana Paula, a la transformación digital. Trataremos de desmenuzarla en sus capas, trataremos de entender por qué muchas iniciativas faraónicas de transformación digital fracasan y por qué la transformación digital es una herramienta fundamental para transitar y salir avantes de la crisis que estamos viviendo. Y por último, una de las virtudes más olvidadas en los últimos años y más relevantes en la actualidad por múltiples razones que iremos desarrollando, que es la adaptabilidad. Quisiera plantearles para iniciar la conversación una pregunta muy simple. ¿Qué creen ustedes que haga que la era que estamos viviendo es absolutamente distinta a las demás? Y cuando me refiero a era, pues es una porción, una cantidad muy pequeña de a lo mejor 20 años. Lo que llevamos vivido de esta centuria, ¿no?, del siglo XXI. El libro impreso tiene pues ya prácticamente 600 años de ser el vehículo de transmisión de conocimientos del ser humano por excelencia, ¿no? Desde aquella gran invención que significó la imprenta en la Europa central, ¿no?, en la zona sur de lo que ahora es Alemania, por Juan Gutenberg, que permitió que aquellos incunables, es decir, aquellos escritos que estaban diseñados para ser construidos de manera artesanal y solamente el que lo poseía podía adquirir ese conocimiento, que generalmente estaba muy relegado al clero o a la nobleza en la Europa medieval, pues que se diseminara, ¿no?, que se pudieran generar grandes volúmenes, literalmente, de información. Esto no cambió en 500 años, prácticamente 600 años continuó la humanidad descansando en el libro como el principal y posiblemente único vehículo de permanencia, persistencia y transferencia de conocimiento. ¿Qué pasa con la cartografía? Otro ejemplo de longevidad, ¿no? Más de 250 años de edad tiene pues ya una práctica que llevó a la excelencia Alexander von Humboldt, a quien vemos ahí en la pantalla, como uno de los más grandes geógrafos, humanistas, historiadores, biólogos, pero sobre todo cartógrafos del mundo, ¿no? También alemán. Bueno, porque llevó a un contexto bidimensional una realidad tridimensional. Entonces esto permitió la existencia, como sabemos, pues de las grandes rutas comerciales, de las grandes campañas bélicas, de las grandes hazañas de conquista y descubrimiento de las Indias occidentales, de las Américas, y en general de muchas industrias como el comercio transatlántico que florecieron en los 300 últimos años, ¿no? La cartografía pues tuvo un rol muy importante y no se vio esencialmente sacudida en los siguientes años, ¿no? Se mantuvo como una disciplina válida, vigente y con muy pocas variaciones en ese sentido. En cambio, podríamos abundar en muchos ejemplos, ¿no? Esos dos me parecen relevantes. Internet tiene solamente pues un poquito más de 9,000 días de edad, ¿no? Es un bebito en la historia, en la larga ya historia de acumulación de conocimiento y de experiencia de nuestra especie, ¿no? Algunos no se han puesto de acuerdo, pero está ahí entre 1993 y 1994, la desregulación de esta gran red global, la adopción del protocolo IP y la conexión de redes que inicialmente estuvieron pensadas solamente para un ámbito universitario y estudiantil, para convertirse en una red de redes, ¿no? Esta fue una gran revolución, ¿no? Posiblemente la revolución más importante del siglo XX.
Seguramente habrán visto en presentaciones similares una analogía como la que estoy poniendo aquí, pero es válida, ¿no? Ninguna de estas empresas existía hace 25 años, ¿no? Son algunas de las empresas más poderosas del mundo, cuyos principales activos son sus datos, su información, ¿no? Empresas como Airbnb, bueno, ahora tan amenazada en su modelo de negocio por lo que estamos viviendo y ahorita hablaremos de eso, eh, pues una empresa que basa su valor en una plataforma que pone a disposición de los usuarios bienes raíces, pero ellos no poseen un solo bien raíz. Es una empresa que no posee un solo bien raíz de los que comercializa, ¿no? Lo mismo pasa con Uber, esa democratización de los servicios y de los bienes que ha ocurrido a partir de la explotación del Internet como mecanismo de difusión, de comercio y de conexión global, de hiperconexión global, pues ha sido brutal, ¿no? La tecnificación y digitalización llevada al extremo por una empresa como Tesla, ¿no? Que está revolucionando la industria automotriz y una empresa que inicia siendo una organización que distribuía lectura eh, a menudeo, después se convierte en lectura al mayoreo y termina siendo una de las empresas tecnológicas más importantes de la historia de la humanidad, como el caso de Amazon, ¿no? Entonces, bueno, pues ejemplos de la era que estamos viviendo ahora, que ha tomado provecho no solo de los medios electrónicos, sino sobre todo de la aparición de una red desregulada, eh, estandarizada y global de conectividad. No todos han sido ganadores, lo sabemos, ¿no? Ha habido muchos desplazados. ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? Pues eh, viene el dolor, ¿no? Viene esa sensación de pérdida de mercado, de negocio, de frustración, que es propia de todas estas revoluciones, todas las revoluciones importantes de la humanidad en el sentido más productivo del término, pues han traído consigo ganadores y perdedores, ¿no? Desplazados. Y esto ha permitido acuñar este terminajo tan utilizado en años recientes al que al que hemos denominado disrupción digital, ¿no? Hay muchas definiciones, ustedes en la literatura van a encontrar varias. A mí me gusta mucho esta, que es más bien una colección de pequeñas piezas de otras definiciones que a mí me resulta satisfactoria, porque la describe como el efecto que causan las tecnologías digitales y nuevos modelos de negocio. Ojo, esto es importante porque la disrupción digital no se asocia exclusivamente a la introducción de una tecnología, sino a la adopción de un nuevo modelo de negocio en una propuesta de valor actual. Tiene que ser vigente, tiene que ser válido, tiene que generar un impacto importante en esa vertical en cualquier actividad. Es decir, la disrupción digital la estamos viendo en todas las áreas del conocimiento y en todas las áreas productivas, ¿no? En la salud, en la educación, en el transporte, en la manufactura, en el gobierno, por supuesto. Eh, Mencionen ustedes la que quieran, ¿no? Evidentemente hay diferentes órdenes de magnitud de este impacto, ¿no? Hay un libro que con mucho gusto les puedo recomendar que escribieron varios autores dentro de Cisco junto con un instituto que se fundó para estudiar el impacto de la disrupción digital y en el que se concluye que las diferentes industrias tienen distintos grados de acercamiento con este vórtice digital que es el que vemos ahí en la parte derecha, ¿no? Es ese remolino que te engulle irremediablemente si no eres un jugador importante de la disrupción y eventualmente te lleva a la desaparición. Hay industrias como la mía, como la industria tecnológica, como la industria de las telecomunicaciones, como la industria de los medios electrónicos, que se encuentran muy cerca de ese remolino, es decir, la velocidad del cambio, la velocidad con la que se suceden los cambios, no solo tecnológicos, sino de los paradigmas productivos y comerciales que le dan sentido a esa industria, es cada vez más violenta. Se habla en ese libro de ciclos de entre 2 y 3 años. Imagínense ustedes, ¿no? Cosas que antes ocurrían cada 100 o 200 años, como en la primera revolución industrial y la segunda, después comenzaron a ocurrir cada década.
sobre todo con el desarrollo de los primeros equipos de cómputo en los años 50 o 60 y la aceleración tremenda que vino con los equipos de cómputo personal en los 80, ¿no? Pero lo que estamos viviendo ahora no tiene precedentes porque el grado de violencia al cual están sujetas las diferentes industrias en la disrupción digital ya no es cuestión de décadas, es cuestión de años. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que la industria farmacéutica y la industria de la salud, o la vertical de la salud, como la quieran llamar, está siendo objeto de disrupción cada aproximadamente 4 años. La educación igualmente entre 3 y 5 años. Ya mencioné yo evidentemente la industria tecnológica, muchas otras, la petrolera y la de la energía, cada 3.5 años. Entonces, estamos viviendo un mundo sin precedentes. Esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? En los años 80 y 90, quienes estudiaban la tecnología era porque se iban a dedicar a la tecnología, porque eran ingenieros, porque eran científicos que estaban desarrollando tecnología. Entonces tenías que trabajar en un lugar como IBM, como Cisco, exclusivamente, ¿no? Y tenías que estar en un laboratorio y tenías que estar entendiendo mucho de física y tenías que estar entendiendo mucho de mecánica y de electrónica. Ahora yo no concibo a un profesionista o a un científico o a un investigador o a un humanista que no quiera entender la tecnología al menos como fenómeno, porque forma parte de nuestra vida diaria, no solamente desde el ángulo personal, sino por supuesto en el ángulo profesional. La tecnología, como lo dice esta lámina, y como lo hemos reiterado a lo largo de esta breve charla, impacta la rentabilidad y el desempeño de cualquier quehacer productivo del ser humano cada vez de forma más intensa. Este es un estudio que a mí me gusta mucho traer a las charlas, que a pesar de que haya sido hecho hace 10 años, es tremendamente actual porque no pierde vigencia, valga la redundancia. Es un estudio que hizo Bjornsson y McAfee con el MIT en el 2009, en el que demostraron a partir de correlaciones matemáticas en diferentes industrias cómo aquellas que habían sido poco intensas en la adopción y uso de tecnología se comportaron más o menos a partir del final de la década de los 80, principios de los 90, de forma divergente con aquellas industrias que adoptaron la tecnología de manera muy intensa. Y entre mayor era la intensidad con la que esas industrias adoptaban la tecnología, aumentó su rentabilidad. Y me queda claro que la rentabilidad no es la única variable digna de ser evaluada en este tipo de discusiones. Sin embargo, es muy importante porque pues así funcionan las economías modernas y las sociedades modernas en un mundo globalizado. Entonces hay ámbitos de la humanidad en los que, por ejemplo, la agricultura ha quedado muy retrasada, en parte por la baja incorporación del uso tecnológico y ha quedado totalmente rebasada por otras industrias que han crecido, que han florecido y que han acaparado la atención productiva del mundo porque han sido muy intensivas o muy intensas en el uso de la tecnología. ¿Qué pasa en el sector público? Bueno, yo me dedico prácticamente todo el tiempo en mi trabajo en Cisco, cosa que disfruto mucho a pues, hacer proyectos de transformación digital con gobiernos, ¿no? Es difícil, ¿no? Es un reto complicado, sobre todo con ciertos gobiernos más que otros, pero hay una verdad que a mí me parece absoluta, ¿no? Y se puede demostrar desde muchos ángulos. Este es uno de ellos. Pero los gobiernos, en la medida en la que adoptan más digitalización, sobre todo como un paradigma de transparencia, de eficiencia, de eficacia, de cercanía con el ciudadano, del mejor ejercicio del recurso público, se vuelven más confiables a los ojos del ciudadano, ¿no? Son gobiernos que terminan teniendo una rentabilidad indirecta en materia electoral, válganme la expresión, por haber hecho esta inversión de largo plazo, ¿no? Es una inversión segura. Yo siempre que platico con funcionarios de gobierno trato de convencerlos de que la digitalización no solamente es una inversión necesaria, sino que es muy conveniente en los múltiples ámbitos, tanto sustantivos como adjetivos de los gobiernos. Si tuviéramos que dividir la transformación digital, ya entrando a un temita un poquito más académico,
en 5 capas, entenderíamos por qué hay proyectos de transformación digital que fracasan, ¿no? La primera capa es la evidente. La tecnología es ese basamento indispensable que soporta la transformación. La tecnología es hardware, software, desarrollo, tecnificación, ¿no? Semiconductores, enlaces, redes, ¿no? Todo lo que hace Cisco, por ejemplo, nosotros hacemos todo eso, nosotros hacemos cómputo, nosotros hacemos redes empresariales, nosotros hacemos tecnología de seguridad, nosotros hacemos plataformas de Internet de las cosas, nosotros hacemos analítica. Todo eso está basado en innovación tecnológica, que se entrega en la figura de cosas tangibles como el software y en cosas intangibles como el, perdón, en cosas intangibles como el software y en cosas tangibles como el hardware. ¿Pero qué sigue? Hay una capa que se suele confundir de manera errónea con la tecnología. La información no es tecnología, la información es un activo. Es un activo que a su vez provee inteligencia multidimensional y que se nutre a partir de los datos. Los datos son generalmente creados, procesados, almacenados, protegidos, expuestos y destruidos por la tecnología, pero durante todo ese ciclo de vida, que algunos le llaman el famoso ILM, el Information Lifecycle Management, esa información se convierte en un activo que es la sangre que corre a través del organismo al que le estamos llamando proyecto de transformación digital. Es el activo que va a permitir que las cosas sucedan y que los resultados que persigue esa iniciativa de transformación digital se logren. El más olvidado de los 5 es este amarillito, la normatividad y la ley. Aunque sea el sector privado, y ahorita hablamos del sector público, aunque sea el sector privado, va a estar sujeto a regulaciones, va a estar sujeto a normatividades internas. Por ejemplo, el sector financiero es un gran ejemplo, ¿no? Yo tuve la inmensa fortuna de en vidas pasadas haber trabajado proyectos de transformación digital con bancos mexicanos. Y bueno, las cotas a las que un proyecto de transformación digital en términos de la ley y de la normatividad se tienen que ajustar son muy severas. Si el diseño de este proyecto no las contempla, el proyecto está destinado al fracaso. El marco normativo y jurídico afecta las aspiraciones de la transformación en sus actos, procesos y actividades. Es un elemento de diseño que no podemos controlar, pero tenemos que incorporar. Los procesos, otra palabreja también muy utilizada, poco entendida y que a casi nadie le gusta, ¿no? Hay procesos. Bueno, en esta disciplina que me parece tan bella y tan relevante, sobre todo actualmente como es la arquitectura empresarial, pues es la columna vertebral de las definiciones que se establecen entre los responsables, los indicadores, las entradas y las salidas productivas de todas las entidades de una organización privada o una institución pública. Pues los procesos son abstracciones, ¿no? De la manifestación productiva o de la razón de ser llevados a un grado muy alto de detalle en cualquier organización, y siempre es importante mapearlos, entenderlos, curarlos y hacerlos parte de una iniciativa de transformación de manera orgánica. Y la gente, ¿no? Otra capa muy olvidada. Ustedes pueden tener el proyecto de transformación digital más bello, con la tecnología más eficiente, con el modelo de datos y la arquitectura de información más limpia, acorde a las leyes aplicables, haber estudiado todos los procesos, pero si no generaron una gestión del cambio, un proceso de adopción educado y congruente con la gente que vive en la organización o con los usuarios que vayan a ser los beneficiarios de ese proyecto de transformación digital, créanme que la iniciativa está destinada al fracaso. Entonces, esta es una oportunidad de hacer incluyente el proyecto a la comunidad, y esto se tiene que hacer desde que el proyecto inicia, ¿no? Difundirlo, brindar estas habilidades digitales al usuario y a la población en general que va a estar alrededor de o dentro del proyecto, para que cuando el proyecto inicie en su fase productiva, pueda ser verdaderamente eso productivo, ¿no? La seguridad la vemos, por supuesto, como una
capa que de manera transversal discurre a lo largo de las otras 5, porque la seguridad se tiene que entender a la luz de diferentes contextos, ¿no? Hay una discusión muy técnica que tiene que ver con la seguridad tecnológica, hay otra discusión muy estratégica que tiene que ver con la ciberseguridad de la información, hay un componente normativo que tiene que ver con la protección de datos, ¿no? Personales, por ejemplo. Hay una seguridad enfocada a los procesos y a cómo se definen la explotación de los datos. Y por supuesto, la capa que suele ser más vulnerable, ¿no? La ingeniería social, ¿no? La educación cibernética de la gente. Entonces, por eso la seguridad la ponemos ahí. Bueno, esa era la lámina más larga que íbamos a ver. Dicho esto, ya hablamos un poco de la disrupción digital, ya hablamos un poco de por qué la época que estamos viviendo es tan interesante, tan relevante y tan violenta. Y ya vimos de manera muy rápida cómo entender una iniciativa de transformación digital. Y esta es una obviedad, ¿no? La que están viendo en pantalla, pues es una obviedad, vivimos en un mundo digital, pero lo quiero poner como un corolario de lo anterior para pasar al siguiente tema. Y como decíamos, pues el ritmo con el cual se están ejecutando estos cambios de cualquier naturaleza no tienen precedentes. Esto se ha acentuado de forma dramática en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Antes de llegar a la crisis, ¿cómo vamos a entender algo que no hayamos medido? En Cisco nos preocupamos anualmente por publicar un estudio que es muy socorrido en la industria en general, que dimensiona, si me lo permiten, el tamaño del Internet y su impacto en materia de transformación digital. Este reporte se llama el Cisco Annual Internet Report. Acaba de salir y es un documento gratuito que con mucho gusto les puedo hacer llegar o les indico la liga donde se encuentra. Es un estudio global, es un estudio muy serio de análisis de la situación actual, pero sobre todo de proyección del impacto que está generando en términos volumétricos y en términos de influencia la conectividad, porque no solamente es el Internet como red, sino el efecto de conectividad, hiperconectividad global, a través de diferentes segmentos. Esto es justamente medir la transformación digital. Yo les preguntaría, para ponerles algunas cifras que están en este estudio, ¿qué tan lejano les suena a ustedes el 2023? A lo mejor si esta pregunta se las hubiera hecho yo hace 7 años, me hubiera dicho, no hombre, pues 10 años, Dios me dé vida. Pero estamos ya muy cerca de esta cifra. La mayor parte de las proyecciones que está haciendo Cisco en este documento no pueden ser a muy largo plazo por la volatilidad de este cambio, pero sí nos aventuramos y hemos sido bastante certeros en las predicciones a decir qué es lo que va a estar pasando en el 2023, que ya no está tan lejano. Por un lado, en el 2023, 2/3 de la población mundial van a tener acceso a Internet. Este es un cambio dramático en solamente 2 años del 51% actual. Es decir, hoy en día, ahora que estamos platicando, 1 de cada 2 seres humanos del mundo, del planeta, no tienen acceso a Internet. En el 2023, el 66% de la población tendrá acceso a Internet. Y ahorita hablamos de las causas y también un poco de la brecha, de la gran brecha de disparidad que se está generando en el mundo. Latinoamérica, ¿qué pasa con nuestra región? Actualmente el 60% de los latinoamericanos estamos conectados. Nosotros estamos dentro de ese afortunado grupo, ¿no? Y tenemos que procurar jalar a los demás hacia este grupo. En 2 años será el 70% de la población que ascenderá entonces a 470 millones de latinoamericanos. Entonces, dejemos ese dato en la cabeza. Hablemos ahora de dispositivos, que esto es más dramático todavía. En el 2023, los dispositivos que hablen IP, es decir, que se puedan conectar a una red IP, a Internet, en el término más amplio de la palabra, serán el triple que la población mundial, poco más del triple, es decir, va a haber 3.6 dispositivos conectados per cápita. Hoy en día son 2.4, el cambio es brutal. Sin embargo, si graficáramos este crecimiento en los siguientes 2 años en un histograma que nos indicara los ciudadanos de qué países van a vivir con mayor dramatismo este crecimiento, veríamos casos que no son sorpresa como de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Indonesia, la India,
en donde va a haber casos en donde se va a liderar con más de 12 dispositivos per cápita. Por ejemplo, Corea del Sur, me parece que son 14 dispositivos per cápita que esperamos que tenga cada individuo, cada coreano, en el 2023. 14 dispositivos. Ahora, vamos a hablar de dispositivos y a qué se conectan. La mitad de los dispositivos conectados serán máquina a máquina, es decir, actualmente un dispositivo como tu teléfono celular está conectado a Internet, pero te conecta a ti ser humano con algo, que puede ser otro ser humano o puede ser un sistema. Entonces no es un machine to machine, pero un sensor que está en una línea de producción automotriz, ¿no? Que está, por ejemplo, sensando el porcentaje de humedad en una zona crítica de trabajo o midiendo el desempeño de otra herramienta que forma parte de esa línea, le está comunicando ese estatus a otro sistema que está alimentando una matriz de riesgo para determinar no solamente en qué momento se debe efectuar un mantenimiento preventivo, sino las condiciones en general de la línea. Ese es un dispositivo machine a machine. Un sensor es típicamente ese ejemplo. Actualmente son la tercera parte y serán la mitad, entonces hay un crecimiento importante en eso, sobre todo en los ámbitos, insisto, de manufactura, industria 4.0, etc. 7,000 millones de esos dispositivos serán los llamados household appliances. Una asistente, no voy a decir comerciales, pero una asistente digital de cualquier fabricante tecnológico, como los que ustedes conocen, es un dispositivo de esta naturaleza. Un procesador de alimentos, un refrigerador, una televisión. Entonces, el mercado de los household appliances está creciendo de una manera exponencial. Y este dato es escalofriante, pero vaya, esperanzador, ¿no? La velocidad del 5G, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado, ¿no?, la revolución de 5G, que es la siguiente generación de conectividad inalámbrica de amplio alcance, que eventualmente superará al 4G, que es el que nos abastece la llamada telefonía celular y los datos móviles en la actualidad, una tecnología de conmutación digital, será 13 veces más rápida que el 4G. Es decir, que en un promedio, ni siquiera en picos, en un promedio en varios países del mundo, en el 2023 alcanzará el medio giga por segundo. Entonces, las posibilidades que esto da en materia de desarrollo de sistemas, de comunicación, de grandes volúmenes de información, sobre todo de video, que es el que atenta más contra los anchos de banda, las bajísimas latencias que vamos a vivir y la posibilidad de hiperconectar tramos productivos que antes no estaban conectados a causa de la baja disponibilidad de ancho de banda, ese ya no será un problema, ¿no? Entonces, viene una revolución muy importante alrededor de 5G y tenemos que estar preparados para ello. ¿Qué nuevos modelos de negocio advertimos en el estudio, no? Y son ejemplos también que me traigo aquí que creo que les pueden resultar divertidos. Bueno, ya tenemos, Watson es esta entidad cognitiva de IBM, que hace muchas cosas, es una entidad cognitiva porque piensa, se le enseña y aprende. Ya crea música. Entonces Watson Beats, que es la instancia de Watson que se diseñó para crear música, creó el soundtrack del Red Bull Racing Team de Fórmula 1, ¿no? Ustedes pueden entrar ahí en YouTube y lo van a encontrar. Entonces ya hay una máquina que escucha cosas, escucha ritmos, se le dice cuál es el contexto y crea un ritmo para un videoclip, ¿no? Algo más serio, está avanzando muchísimo el hiperdiagnóstico oncológico, y esto es muy buena noticia, ¿no? Aplicaciones como Infervision están utilizando la combinación de la cognitiva y la inteligencia artificial para generar diagnósticos que no podría derivar un solo oncólogo, ¿no? A lo mejor tenemos al mejor oncólogo en este momento platicando con nosotros, pero siempre va a ser mejor tener la opinión de los 1,500 mejores oncólogos del mundo. Entonces, ese tipo de construcciones cognitivas en inteligencia artificial están siendo ya no exploradas, sino desarrolladas de manera masiva y puestas a disposición de la medicina, lo cual es una excelente noticia. Fíjense ustedes, si hablamos de 5G, ¿cuáles van a ser las industrias en donde va a haber mayor disrupción? Ya aprendimos qué es la disrupción. ¿Se imaginaban que era la industria automotriz? Fíjense, ¿no? Es decir, los coches que también llevaban
pues un buen rato siendo fundamentalmente lo mismo con sus motores de combustión a base de hidrocarburos y con algunos componentes eléctricos, otros no, en gran parte componentes mecánicos, poco sensorizados. Bueno, todo eso va a cambiar, ¿no? Ya estamos viendo Tesla, esto va a seguir caminando hacia adelante de manera muy acelerada. Los servicios de nube no solamente como una industria, sino como un recurso productivo. La manufactura, ¿no? Ahí vemos la salud, la energía, vaya, va a haber una disrupción muy fuerte en los siguientes 2 años. Un tema un poquito más técnico, pero bueno, nosotros nos dedicamos a, entre muchas otras cosas, armar redes diseñadas por software, ¿no? Es este nuevo planteamiento, esta nueva coyuntura, evolución de las redes empresariales que permiten que sean independientes del medio de enlace, es decir, es una capa superpuesta encima de los diferentes medios de enlace tradicionales para darle mucho más control, crecimiento orgánico y facilidad de operación a los dueños de las redes empresariales, que por otro lado van a ser las columnas vertebrales de todos estos proyectos de transformación digital. No hay transformación digital si no hay red. Nosotros estamos convencidos de ello y por eso el ADN de Cisco es la red, ¿no? Porque es el vehículo fundamental de transmisión, protección, sensorización y gestión de datos que hay que construir para crear cualquier iniciativa de negocio. Van a decir, bueno, ya futureamos mucho, está muy padre, todo eso, pero estamos, si te enteraste que estamos en una pandemia, ¿no? Que las reglas están cambiando. Sí, sí me enteré y vamos a tratar de hacer una reflexión alrededor de eso. Para darle, por supuesto, lugar dentro de esta charla a este tema, pues, tan crítico y tan grave, ¿no? Yo me atrevo, y no sé ustedes qué opinen, a comparar la disrupción que está causando esta crisis causada por el COVID a algo igualmente traumático e intenso o posiblemente mayor que lo que causó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, pues un gran conflicto global, posiblemente no alcanzó a todos los rincones del mundo, pero sí cambió la faz de la Tierra en muchos sentidos, geopolíticamente y económicamente hablando, y el mundo nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Cambió totalmente, se generaron inclusive algunas innovaciones y desarrollos científicos que se aceleraron, se ampliaron las brechas de pobreza, se consolidaron algunos métodos de gobierno, otros cayeron en desuso. Pero en este caso, este bicho nos está afectando en todas las verticales del quehacer de la especie y en todos los rincones del mundo. Lo que también es un hecho afirmar es que aquellas verticales menos digitalizadas, como lo veíamos en un principio, son definitivamente las más afectadas por la crisis. Yo también te preguntaría, ¿en cuál de las dos definiciones te sientes más representado? ¿Dónde crees que estemos? En un mundo estable, determinístico, me gusta la palabra determinístico porque puedes llegar a una respuesta a partir de un conjunto de fórmulas, ¿no? Que te van a arrojar luz, que te van a dar certeza, predecible, que se mueve de manera lenta, que tiene esta certeza que puedes modelar, ¿no? A mí me enseñaron en la escuela, yo estudié pues hacia finales de los 90, mi carrera, y era muy importante el pensamiento sistémico, lo sigue siendo, ¿no? Pero ese pensamiento sistémico basaba gran parte del éxito de su adopción en los años 70, 80 y 90 a que te ayudaba a modelar estos grandes sistemas que después se pueden digitalizar, ¿no? Que están basados en reglas y que son interdependientes, es decir, si tú le picas aquí, sabes lo que ocurre acá, con una regla que puedes definir o que puedes modelar, y eso le va a pegar a C con otra ecuación que también puedes terminar modelando. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en ese entorno? La eficiencia, ¿no? El mundo durante muchos años persiguió la eficiencia. Si nos vamos a la columna de la derecha, donde nos encontramos un mundo paralelo que es muy cambiante, que es muy fugaz, muy fluctuante, ¿no? Todos los días tenemos noticias disruptivas, inesperadas, en todos los ámbitos, en ámbitos políticos, en ámbitos económicos, en ámbitos productivos y por supuesto en ámbitos sanitarios.
Pero ¿qué ocurre? Se abren opciones, se abren un montón de alternativas que no existían, se abren grietas en terrenos que eran muy áridos y de pronto aparecen oportunidades. Por lo tanto, la evaluación del costo de oportunidad se vuelve una variable importante. El mundo es flexible y es contextual, es decir, en vez de que sea basado en reglas, está basado en contextos, ¿no? Tú tienes que emitir una opinión o tienes que generar un análisis a la luz del contexto, de tu contexto o del contexto en el cual estás analizando el fenómeno, que además es altamente cambiante y combinativo. Entonces, ¿cuál es la aptitud más valorada en un ecosistema de esta naturaleza? Pues la adaptabilidad, ¿no? La capacidad de adaptarse y de cambiar de forma rápida de acuerdo con las circunstancias. Fíjense ustedes en esta cita, bueno, en esta predicción que hace Gartner, ¿no? A lo mejor conocen a Gartner, es una gran consultora global que se enfoca en temas de tecnología y que estudia mucho los fenómenos disruptivos, ¿no? Y se aventura a hacer este tipo de afirmaciones. Ellos dicen que para 2024, la vida media de las habilidades que se adquieren en el estudio, es decir, en las carreras, cosas como las que hace la Universidad de Anáhuac, como las que hacen las entidades de educación superior, obligará al 50% de dichas universidades o instituciones a adaptar un enfoque de ritmo diferenciado en la creación y ejecución del 100% de cursos en la matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Que la caducidad del conocimiento es cada vez más rápida. Cada vez caduca más rápido el conocimiento que adquiriste en tus estudios universitarios, lo cual nos está moviendo a esquemas en la educación superior, sobre todo más híbridos, por un lado, y por otro lado más adaptativos, donde la persona nunca puede dejar de estudiar. Ya las épocas románticas en las que naces, creces, estudias, trabajas y te mueres, pues ya no. Ahora naces, creces, estudias, trabajas, estudias, trabajas, estudias, trabajas, estudias, trabajas y te mueres. Entonces, eh, esto está cambiando, está simbrando los paradigmas de la educación superior, hablando de cosas que existen desde hace muchos años y de cómo estaban concebidas las universidades tradicionales en los últimos 100, 200, 300 años. No solamente la crisis lo ha acelerado, porque la crisis ha puesto al descubierto las carencias que muchas universidades o instituciones superiores tenían en términos de poderse recuperar rápidamente y restaurar la operación, sino en cómo conciben el mundo ante este tipo de cuestionamientos, ¿no? El tratamiento de cualquier crisis disruptiva tiene que darse a la luz de tres fases o de tres momentos: la respuesta, la recuperación y la reinvención. Y me gustó traerles esta gráfica que saqué de alguna revista por ahí, que tiene inclusive fechas que me parecen congruentes con lo que estamos viviendo en México, ¿no? Una fase de respuesta en la que empieza la crisis y las organizaciones lo único que tienen que hacer es lo inmediato, lo táctico, lo operativo. Mando a la gente a la casa, les pongo internet, cómo los enlazo, les pongo su Webex, cómo nos vamos a comunicar, lo más básico, ¿no? Después ya comienzan las reflexiones al cabo, en este caso, de un par de meses de recuperación, ¿no? Bueno, a ver, el mediano plazo, ¿qué oportunidades nos está dando esto? Porque tenemos que seguir haciendo negocio, tenemos que seguir operando, porque esto se va a quedar un buen rato. Entonces, ¿qué esfuerzos de estabilización podemos adoptar en el mediano plazo? Ya hablando un poco más de recuperar ese momento pivotal que dice ahí, ese es el más importante porque es donde se toman definiciones y decisiones disruptivas. Es donde vamos a tomar decisiones que en otras circunstancias no habíamos tomado y que nos van a dar un buen rédito en unos meses, ya lo verán, sobre todo si le apostamos a la tecnología. Y luego viene una etapa de mucha creatividad y de mucha innovación, que es la reinvención, ¿no? Que ya es modernizarnos y optimizarnos pensando en el largo plazo, este aprendizaje evolutivo que mencionaba yo en la lámina anterior. Esto lo voy a pasar rápido, pero en Cisco hemos trabajado a raíz de la disrupción causada por este bicho, por este virus, lo que le llamamos arquitecturas de transición, que son, en primer lugar, conversaciones digitales con nuestros clientes, con las diferentes industrias, pero que no solamente sean
soluciones tecnológicas, que no pretendería yo que lo entendieran así, sino que son esto, conversaciones de negocio para entender cuáles son los componentes en los que puede contribuir de mejor manera la tecnología para el beneficio de la actividad sustantiva de cada una de esos casos de uso. El primero, que es la conectividad social, es mucho más del interés público, ¿no? Es decir, partiendo del principio de que hay que conectar a todo mundo, ¿qué estamos haciendo para aprovechar esto? Para acelerar la conectividad de la gente en virtud de que no va a quedar de otra. Tenemos que tener personas e instituciones conectadas. Entonces hay arquitecturas de referencia muy orgánicas, muy seguras y muy eficientes para conectar a las poblaciones. Esa es la primera. La segunda, que es posiblemente la más socorrida por las organizaciones públicas y privadas, es la habilitación del trabajo remoto. No solamente como concepto, como proceso, sino como tecnología también, ¿no? ¿Qué tipos de componentes permiten, que no es solamente una herramienta de colaboración como esta, sino son muchas otras cosas, que tú puedas desempeñar un trabajo remoto en el contexto más amplio de la palabra, ¿no? De acuerdo con tus funciones. Obviamente eso hay que asegurarlo. Es el tercer componente. Todos los activos que estás manipulando en un entorno tradicional de oficina, ahora los estás manipulando en otro lugar. La superficie de riesgo se expande. Entonces, ¿cuáles son las estrategias tecnológicas y procedurales para garantizar que esa mayor exposición al riesgo va a ser tratada de forma adecuada? Consejo de colaboración digital, y le estoy llamando pilares a los de arriba porque son homogéneos a cualquier industria o ámbito productivo, y los de abajo son un poco más específicos, por eso les llamo sustantivos. Consejo de colaboración digital no es otra cosa que adoptar o implementar una estrategia de colaboración en las capas directivas de una organización, ¿no? Una de las cosas que ha sufrido más disrupción es que los jefazos no se pueden ver en la sala de consejo para ponerse de acuerdo en las juntas de los lunes. ¿Y cómo diablos ahora le hacen? Porque tienen que ponerse a armar un Webex o tienen que ponerse a colaborar de manera remota. Pero hay muchas partes alrededor de este proyecto de transformación digital que se llama colaboración, que es más allá de la simple tecnología, ¿no? Hablábamos de los procesos, hablábamos de la gente, hablábamos de la normatividad. Entonces, todo esto se aborda desde un punto de vista de la adopción de una estrategia de esa naturaleza. La educación híbrida, ya hablaba yo, podríamos hablar horas, no es el tema de hoy, pero esta disrupción que está sufriendo el mercado educativo público y privado está haciendo que se cuestionen los planteamientos tradicionales de la educación en las universidades, y estos pareciera que van a dar lugar a una estrategia híbrida, ¿no? En la cual se va a estar conviviendo entre el conocimiento entregado de manera física y el conocimiento entregado de manera virtual, aderezado con una serie de componentes adicionales. La telemedicina también en un contexto muy amplio del término, ¿no? No solamente la teleconsulta, que es uno de los ámbitos de la telemedicina, sino pues el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades crónicas a distancia, qué tipo de cosas para disminuir los costos de las entidades de salud pública se pueden hacer en casa y no tienen que ser en una institución, y que pueden ser coadyuvadas por mecanismos digitales, ¿no? Como el famoso remote care, y estrategias de control de enfermedades crónicas, ¿no? Hay muchos ejemplos. Nosotros hicimos, por ejemplo, un prototipo que ya está funcionando desde hace 2 años en la zona noroeste del país de telemedicina en 15 clínicas del IMSS. Y es una maravilla porque hay mucha gente que no se tiene que desplazar del pueblo en el que vive al Hospital General de Zona o a la clínica familiar que le corresponde, porque tienen solamente que ir pues a la clínica más cercana que esté en su pueblo, donde esté esta estación de telemedicina, y ahí se comunican con un especialista que posiblemente está en el GEA González o en el Hospital General, que es el que le va a dar la consulta, y se van estableciendo los tratamientos así de manera periódica. Y la justicia, hombre, estamos en uno de los 3 países cuyos sistemas de justicia son más deficientes, hay que decir las cosas como son. Nigeria, Colombia y México somos tristemente los países que tienen más bajo porcentaje de, vamos a decir, de conclusión eficiente de los procesos judiciales, ¿no? De otorgamiento de justicia. Y nosotros estamos convencidos en Cisco que la
digitalización de diferentes tramos en este gran macroproceso de la procuración de justicia es digno de aceleración, de transparencia, de eficiencia. Lo hemos demostrado, hemos trabajado mucho con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con la Suprema Corte de Justicia, y tanto en el contexto de la colaboración como en el contexto del cómputo y la aceleración al acceso a los datos, hay unas oportunidades formidables de que esto mejore en beneficio del país. Entonces, todas estas arquitecturas de transición son relevantes en el momento que vivimos, no solamente para salir de la crisis en esa recuperación que decíamos, sino en la reinvención de muchas de estas actividades productivas, ¿no? Otra cosa que estamos observando, se está reivindicando el rol del director de tecnología y de su equipo, lo cual es buenísima noticia en esta crisis, porque de ser el director, el CIO tradicional que estaba enfocado en la continuidad operativa, en tomar la comanda, estoy exagerando, ¿no? Pero en un rol mucho más reactivo y de soporte de un centro de costos, se está convirtiendo en el verdadero foco de los esfuerzos organizacionales para entregar y mantener esta futura realidad o la nueva realidad o como le quieren ustedes llamar. Están las organizaciones volteando hacia su CIO o hacia su CDO o hacia su CTO para que él les conteste estas preguntas en un mundo que no estaba en el plano, que no estaba en el mapa, que nadie previó y para lo cual se está encontrando en la tecnología la respuesta en muchos de los aspectos. Entonces creemos que las direcciones tecnológicas, o como le quieran ustedes llamar, las áreas de digitalización, los evangelizadores digitales, etcétera, los arquitectos tecnológicos, van a poder lograr estas cosas en el corto plazo, ¿no? Uno, impulsar un enfoque estratégico para promover acelerada digitalización en el largo plazo. Es decir, que sí se tomen en cuenta los grandes proyectos de transformación digital como parte de la agenda de largo plazo. Otro, en este momento se pueden evaluar las fortalezas y debilidades de las prácticas de operación actuales de una organización a la luz de la crisis que estamos viviendo, para entonces ajustar esas tuercas y salir mejor librados de esto, que esto sea una oportunidad de ajuste. Otra, optimizar las plataformas legadas con la apropiación de las nuevas tecnologías que me estoy trayendo para darle respuesta o salida a la crisis. Las organizaciones están adoptando de manera acelerada tecnología en estos momentos y este es el punto adecuado para hacer un blending ahí, ¿no? Entre las plataformas que ya tengo con las que estoy adoptando para obtener un mejor resultado. Y por supuesto, nunca nos pelan para darnos presupuesto para invertir en infraestructura. Bueno, este es el momento para atacar esas brechas de infraestructura. Si ese discurso lo llevamos a la luz de la recuperación y a la luz del crecimiento económico en el caso privado y a la luz del mejor desarrollo de las funciones públicas en el caso del gobierno. No voy a leer la lámina, pero luego se las envío si quieren. Escribí 8 preguntas que corresponden a retos operativos que cualquier director de tecnología se va a estar haciendo durante esta crisis y al final de la crisis, para lo cual va a necesitar la ayuda de todas las otras áreas, ¿no? De las áreas de recursos humanos, de las áreas jurídicas, de las áreas de procesos, de las áreas sustantivas, ¿no? De la línea de negocio, para poderlo hacer. Pero créanme que van a encontrar en el director de tecnología pues, a un gran aliado que va a permitir, sobre todo lo que dice la cuarta, que el manejo de riesgo por fin sea institucional y que esté asociado a un entendimiento holístico de la tecnología, no solamente en el contexto de la seguridad informática, sino que la ciberseguridad, por ejemplo, sea un tópico de interés de todo el consejo, de toda la mesa directiva, y que las iniciativas de transformación digital puedan ser analizadas en el entorno de una verdadera arquitectura empresarial, ¿no? Donde haya una colaboración mucho más armónica de las partes. Eso lo queremos ver de manera muy optimista como una oportunidad de reinvención organizacional después de esta crisis. Ya para cerrar, vemos que también en las habilidades personales va a haber que reinventarse, ¿no? Y no me dejarán mentir, ya lo decíamos en las láminas anteriores, la adaptabilidad va a ser una de las
aptitudes más valoradas en este momento por aquellos que necesitan rápidamente salir de la crisis, van a voltear a los más adaptables y a los más versátiles, y ahorita entramos al concepto de versatilistas, y eventualmente en los siguientes 2 o 3 años las compañías van a buscar el talento no en la gente necesariamente que tenga un conocimiento más profundo o más técnico, sino a quienes puedan ser estos versatilistas, como lo dice la lámina. Este es parte de un trabajo que hicimos con Gartner, y me gusta que se acuñó el término del versatilista, que es aquel que combina las aptitudes y las habilidades de un generalista. Un generalista es aquel que puede desenvolverse con cierta soltura en varios ámbitos, pero que no tiene profundidad, y de un especialista que es pues el chicho en la materia, el que sabe más de esa materia en su organización, en su país o en su lugar, pero que difícilmente lo vas a sacar de ese enfoque y no va a poder ver el mundo completo, ¿no? Entonces el versatilista puede adaptarse a la conversación en asignaciones multidisciplinarias, y su experiencia es una afortunada mezcla de conocimiento sintetizado, competencias y contexto. Y el contexto me lleva a la última lámina que traigo hoy, que es resaltar un término que también pues ha sido muy popular en los años recientes, que me parece fundamental en los momentos de crisis como el que estamos viviendo, que es la inteligencia emocional. Peter Salovey y John Mayer son los creadores de este término y de toda esta revolución de pensamiento alrededor de las emociones, que empresas como nosotros, como Cisco, lo vemos como una virtud muy importante en la gente con la que queremos trabajar, porque te genera esta empatía que puede construir. Me voy a permitir leer la lámina, ¿no? Es la capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. Esto, en otras palabras, es la adaptabilidad llevada al contexto de las emociones. Entonces, más que nunca, este tipo de virtudes en el ser humano, que son soft skills, van a ser valoradas y son sumamente socorridas en un momento de desesperación como el que tenemos. Entonces, quisiera dejarlos dentro de todo este mundo que estamos viviendo todos, en el que nos estamos sintiendo inseguros y bueno, posiblemente aturdidos, con una luz en la que yo creo, ¿no? Yo estoy seguro que las crisis y los conflictos, sobre todo los más grandes como estos, son los mejores catalizadores del cambio tecnológico, y esto nos va a abrir un montón de oportunidades de crecimiento en lo individual, en lo organizacional y a nivel de país, que debemos capitalizar, y eso sí será responsabilidad nuestra, ¿no? El problema aquí está, lo tenemos que entender, la situación la estamos experimentando en carne propia. ¿Qué de bueno vamos a sacar de esto? Yo les pongo en la mesa que la tecnología es una excelente apuesta. Con esto termino, Ana Paula, y bueno, pues agradezco mucho a la audiencia la paciencia. Me pasé un poquito del tiempo y bueno, pues quedo a las órdenes para ver si queremos comentar algo. No, pero Mauricio, de verdad, espectacular ponencia, me encantó, y por los comentarios del público veo que también ya tenemos varias preguntas. Entonces, ¿te parece? Nos arrancamos con ellas. Con gusto. Comenzamos con Esther, que nos pregunta, y esta va a ser tu especialidad: ¿cómo crees que pueda modificar el sector público su forma de trabajo para adaptarse al cambio? ¿Crees que deba hacerlo? Me imagino que va un poco en el tema de home office, oficinas, espacios híbridos. ¿Crees que el gobierno pueda hacerlo? Sí, estoy seguro que lo pueden hacer. Es más, nosotros cotidianamente los ayudamos a hacerlo. Estamos en comunicación. Tengo la fortuna de prácticamente diario hablar con funcionarios públicos del gobierno mexicano. Evidentemente hay organizaciones que lo están haciendo de forma más efectiva que otras. Yo te diría, en este tratamiento de la crisis que revisamos en la presentación, y por eso regresé a esa lámina, la mayor parte de las organizaciones públicas están en la fase de recuperación. Lo primero que tuvieron que hacer es voltear a cómo iban a trasladar el trabajo de manera remota, cómo iban a garantizar la seguridad y la salud de los funcionarios, lo cual significaba que los funcionarios pudieran trabajar desde casa, y eso los llevó a repensar muchos de los procesos que inevitablemente se tienen que entregar en un lugar físico. Entonces, ya hay algunos esfuerzos en ciertas dependencias de reestructura de procesos
pensando en que esto puede durar o que esta condición de aislamiento puede repetirse y puede ser no un virus, puede ser cualquier otra cosa. Pensemos también en una contingencia natural, cualquier cosa que vaya en contra de la continuidad de las operaciones es una crisis. Entonces, en primer lugar, para ser muy concreto, pues sí, el establecimiento de políticas de trabajo remoto, cosa que prácticamente todos ya resolvieron de manera empírica o más ordenada, pero ya lo resolvieron. Dos, la más acelerada digitalización de procesos y esto se resuelve automatizando, es decir, desarrollando aplicaciones que suplan procesos que anteriormente eran manuales o que se tenían que hacer de forma física, lo cual yo creo que es positivo, lo cual también está generando necesidades más acentuadas de ciberseguridad, ¿no? Y la conversación sobre la ciberseguridad está muy actual, pero tendrá que venir, y esto también lo pongo en la mesa como una condición, una inversión del gobierno en infraestructura, es decir, ya pasada la crisis, para poder capitalizar todo este aprendizaje y para poder realmente madurar en términos digitales, el gobierno mexicano tiene que invertir en sus redes, tiene que invertir en sus desarrollos, tiene que invertir en su gente y en su talento, tiene que retener ese talento y tiene que ser capaz de entender cómo amalgamar la política pública con ejercicios de digitalización que no sean entendidos como un gasto, sino como una inversión en la población. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. También nos preguntan por aquí, Gustavo, teniendo en cuenta el término versatilista, ¿crees que sean los nuevos líderes de los espacios híbridos de trabajo? Sin duda alguna, yo creo que ahí le dieron el clavo. El versatilista va a ser el que esté más listo por su DNA, por su configuración molecular y mental para ser resiliente, que creo que es otra palabra que por ahí no tocamos con la profundidad que tendríamos que haberlo hecho. La resiliencia, no, esta virtud de soportar, aguantar, pero recuperarte rápidamente y adaptarte y aprender. Entonces los versatilistas son resilientes por naturaleza y sin duda van a ser aquellos que no solamente van a ayudar a su organización a salir del paso, sino la van a liderar en los siguientes 2 o 3 años. También nos preguntan en este sentido, ¿cómo puede uno volverse versatilista? O sea, nos preguntan, ¿hay una licenciatura que puedas estudiar? Obviamente no es licenciatura en versatilismo, pero que te ayude a desarrollar habilidades versatilistas o lifelong learning, o es un poco más tema de actitudes más que aptitudes. ¿Cómo lo ves? Pues es una súper pregunta. La verdad es que si alguien tiene una respuesta, a mí también me gustaría conocerla. Mi opinión, no me siento facultado para dar una respuesta categórica, sino simplemente una opinión. Es que un versatilista es aquel que puede combinar, por supuesto, un conocimiento sólido en su materia, porque eso no quiero que se malentienda. Es decir, lo que pensamos es que los individuos tienen que cultivar el conocimiento sólido en su materia para poder después aprovecharlo, ¿no? En beneficio de una organización o de una acción o de una actividad. Pero las habilidades blandas de las que hablábamos, esas sí se tienen que ir también cultivando por otros medios. Esas a lo mejor no se estudian, se trabajan. Tú tienes que irte, es como un músculo, ¿no? Que lo vas entrenando. Tienes que irte entrenando en esta inteligencia emocional, tienes que ir siendo más sensible, tienes que tener la capacidad de establecer conversaciones, no necesariamente en el ámbito en el que te sientes cómodo, que es en el conocimiento que ya tienes, en el conocimiento técnico o profundo que puedas tener. Tienes que saber trabajar en equipo. Una cosa que está resultando un reto para muchas grandes empresas es cómo contratar gente que realmente tenga habilidades para trabajar en equipo y que esto sea una realidad y no solamente un deseo, y que puedas crear conocimiento de manera grupal, ¿no? En beneficio de una causa común. O sea, las grandes causas y los grandes proyectos se componen de pedacitos muy pequeños. Entonces, este versatilismo, efectivamente, pues es una combinación de cultivar conocimiento técnico o tu conocimiento duro, de manera muy disciplinada, pero también ejercitar esos músculos del soft skill que por muchas partes podemos leer. No hay mucha literatura al respecto y hay muchas maneras de fijarnos qué nos pudiera estar faltando ahí para ser mejores seres humanos, ¿no? Totalmente, como esta visión integral que nosotros en la universidad
promovemos mucho. No nada más tienes que ser un líder, tienes que ser un líder de acción positiva, y para poder ser un líder de acción positiva tienes que ver a tu persona y a tu equipo de trabajo de manera integral, ¿no? No solamente la parte técnica, sino las habilidades blandas, las habilidades sociales, etcétera. También nos preguntan aquí, Mauricio, ¿cómo recomiendas tú concientizar al personal o a nuestros colaboradores sobre todos estos cambios que están habiendo? Porque estamos encontrando también ya mucha resistencia a este cambio por razones fundamentadas, ¿no? Si de por sí hay mucho miedo, hay incertidumbre en el mundo, pues es normal que lo tengamos también en el equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo crees que se pueda concientizar o favorecer para que esta transición y este cambio sean un poco más llevaderos? Y otra pregunta muy buena, complicada. Es decir, yo creo que los líderes en las organizaciones, y entiéndase por líder no en el contexto jerárquico, sino en el contexto organizacional, están surgiendo líderes de todos lados y otros se están apachurrando. Tienen que tener la habilidad de ayudar a quienes están más asustados, que es muy natural y muy normal, a quienes están más, pues sí, espantados de lo que va a venir y la incertidumbre del futuro inmediato, toda esta crisis económica que viene. Tenemos que hacerles ver que la tecnología nos va a ayudar a salir de esto mucho más rápido, por un lado, pero que esto requiere un esfuerzo colectivo, que esto de ti, de tu interlocutor, requiere cultivar habilidades digitales. Es el momento adecuado para no quedarte atrás, porque eso va a generar en ti una brecha que te va a afectar en lo personal y en lo profesional si no adoptas la tecnología rápidamente. Y dos, invitarte a que seas parte del proyecto. Yo creo que esa gestión del cambio en los grandes proyectos de transformación digital, que insisto, no tienen que ser faraónicos, sino pueden empezar con las... Recuerdo algún jefe que tuve, una persona muy visionaria en el SAT, por ahí debe andar José María Subiría, el ingeniero José María Subiría. Él decía que las grandes empresas de transformación digital o las grandes inversiones que pueda hacer el gobierno tienen que irse nutriendo cotidianamente de pequeñas victorias. Entonces, ¿cómo te vas dando tus pequeñas victorias? Bueno, si tú eres el director de tecnología o el responsable de tecnología de una organización, valida una pequeña hipótesis a través de tecnología que la gente puede experimentar de manera rápida en su vida diaria, algo muy simple, ve ganando credibilidad, no quieras conquistar Roma en un día. O sea, este tipo de iniciativas transformacionales son lentas, ahora muy aceleradas por la crisis, pero vete dando la posibilidad de tener pequeñas victorias, ve incorporando adeptos a tu proyecto y velo haciendo crecer. En cualquier iniciativa transformacional, y esto es teoría organizacional, el 10-15% de las personas va a ser muy entusiasta, se van a subir, van a ser early adopters, inmediatamente van a estar contigo y te van a decir, yo le entro, ¿qué tengo que hacer? El 60-65% van a ir navegando un poco a ver qué pasa, van a ser neutrales, van a entrar en el momento que ya los obliguen, pero tampoco es que vayan a ser muy entusiastas. Y el 10-15% restante van a ser detractores del proyecto, no se van a sentir cómodos con el cambio, lo van a atacar y van a hacer todo lo posible porque no avance. Esto va a ocurrir siempre. Entonces, intenta que esa curva paulatinamente sea más favorable al entendimiento de las bondades que tiene en estos momentos un proyecto de transformación digital. Totalmente, Mauricio, de verdad. Muchísimas gracias. Tenemos aquí más de 100 comentarios, preguntas, de felicitaciones, de agradecimientos por no solamente esta conferencia, sino por el ciclo de conferencias. Y a mí, Mauricio, me gustaría cerrar con una pregunta que es personal. Si tú te pudieras despertar mañana y que una aplicación de tecnología fuera un hecho y estuviera totalmente implementada en México, ya sea sector público, sector privado, ¿cuál sería y por qué? Uy. Pues así de bote pronto, me encantaría una aplicación que tú ejecutaras y te diera inmunidad a esta enfermedad, ¿no? De entrada, eso sería un deseo que creo que a todos nos dejaría muy tranquilos, consciente de que en algún otro momento de la vida va a venir otro bicho y tenemos que estar claros en que somos animales, que estamos a la mitad de un ecosistema al que hemos alterado y dañado mucho, que tenemos que adquirir también esa conciencia ambiental y que en la medida en la que también aprovechemos esta crisis, y aprovecho pues, ese comercial que no lo mencionamos, para ser más sensibles
en materia ambiental, eso nos va a hacer mejores seres humanos. Pero esa es la aplicación que me gustaría que apareciera en mi celular mañana. Excelente, Mauricio. Pues de verdad, muchísimas gracias a ti. Te agradezco mucho tu tiempo, el que compartas con nosotros tu experiencia, que además con una claridad que creo que todos disfrutamos mucho. Y también agradecer mucho a Cisco por toda esta colaboración. Como saben y hemos mencionado, tenemos una fuerte colaboración con Cisco y agradecemos todo el apoyo que hemos recibido. Nosotros hemos sido unos de los primeros en constatar cómo han estado al pendiente de todo nuestro sistema y de todo lo que hemos tenido que adoptar en esta contingencia. Entonces, agradecemos de verdad de corazón todo lo que han hecho por nosotros y específicamente pues esta colaboración de webinars, porque como hemos mencionado, estamos convencidos de nuestra labor de evangelización en temas tecnológicos. Creemos que puede ser un gran diferenciador no solamente para las empresas, para las pymes, sino para el país, ¿no? Que realmente la tecnología puede hacer que muchas iniciativas que hay alrededor se vuelvan exponenciales y que el impacto que tenga sea mucho mayor y es lo que buscamos. Buscamos en México y buscamos como Universidad de Anáhuac y como Cisco. Entonces, nuevamente, Mauricio, te agradezco muchísimo esta ponencia y agradezco nuevamente a Mafer, que aquí la tenemos en backstage, por todo el apoyo que nos ha dado. Y pues sigan al pendiente de nosotros en redes sociales para que vean cuál es la siguiente locura que se nos ocurre. Enhorabuena, felicidades a la Anáhuac por esto, lo celebramos muchísimo, mucho éxito y enhorabuena por la comunidad que han formado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, que tengan buena tarde y que continúen cuidándose mucho.